Cuando iniciábamos el programa hablábamos de que hoy es el Día de la Tierra. Y para hablar de todo eso que habíamos anticipado también en el inicio, tenemos a Soledad Brandi, que es bióloga, a quien le damos la bienvenida. Hola Soledad, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Claudia, buenas tardes a todos y a todas los que nos están escuchando y viendo. Bueno, Día de la Tierra. Tenemos un montón de preguntas para hacerte, pero teniendo en cuenta que estamos que hoy fue una jornada muy particular porque fue la cumbre del clima, donde todos los ojos estaban puestos en las palabras, los discursos de los mandatarios que fueron parte de esa cumbre. Nosotros queríamos preguntarte, porque siempre se arma como mucho revuelo con las cumbres del clima y los compromisos. ¿Sirven de algo las cumbres de este tipo? Bueno, en primer lugar, feliz Día de la Tierra. Creo que siempre es una, digamos, estas fechas en nuestros calendarios ambientales son espacios para poder reflexionar y también, como vos bien, digamos, planteás con esta pregunta, analizar, a ver en qué situación estamos y cómo venimos. El que sea tema la Tierra, el estado actual de la Tierra y los caminos a seguir en las grandes gestiones de los diferentes países del mundo, que sea un tema para sentarnos a discutirlo y que a su vez este año tan simbólicamente sea Estados Unidos el que haya convocado esta precumbre, es sin duda algo positivo. Queremos creerlo así y sin embargo, digamos, también sabemos de que hay muchos más hay intereses, digamos, que están en primer lugar de esos grandes mandatarios, pero que simbólicamente haya participado Estados Unidos y de esta forma, siendo el que convoca, es una buena noticia y es un gran avance político. Sí. Así es como lo considero yo y esa es la lectura que hago de estos espacios de encuentro y de discusión. Vos sabés que recién hablábamos con Noelia Delgado, una compañera acá periodista, sobre la participación de Greta Thunberg en el Congreso de Estados Unidos, donde volvió a repetir el mismo reclamo del año pasado, que es sumamente válido, ¿no? Pero lo que decíamos es, ¿por qué el mismo? Y básicamente porque no se ha avanzado mucho, ¿no? Claro, exactamente. Y además justamente porque Estados Unidos era parte del Acuerdo de París y así como un día decidió formar parte del acuerdo, un día decidió bajarse, claro, porque un mandatario, digamos, no estaba en consonancia con la decisión. Y eso es lo que hace tan débil el compromiso, y a eso es a lo que se refiere Greta, que sin duda, porque forma parte y es líder y referente de una generación de jóvenes, tienen un compromiso distinto con el ambiente, viven desde otro punto de vista y son los que se han encargado de marcar los errores de las generaciones anteriores, que hemos hecho todo mal, todo al revés. Y es increíble, ¿no? Que uno, digo, me río porque realmente uno tiene que asumir eso, ¿no? De que qué tan mal hicimos las cosas. Me parece que hay generaciones que no estábamos pendientes de eso, y esa es la diferencia de las nuevas generaciones, que digo, viene acompañado de mucha información, de advertencias, que uno en definitiva está bueno que la tomemos, está la opción de no tomarlas, pero tienen eso. En nuestra generación faltó esto de estar bien informados, o que hubiera más difusión de ciertas cosas relacionadas con el medio ambiente. Claro, exactamente. De hecho, fíjate quiénes son los que se bajan de los acuerdos, digamos, y quiénes son los que, digamos, tratan de hacer un lobby político mostrándose de una forma ante los medios y en estos espacios que está mirando el resto del planeta, y en realidad el compromiso real es muy distinto a lo que se firma y se acuerda. Pero sí, que sean espacios de discusión y que tengan que informarse y recibir esta información, aunque sea ahora que ya son adultos y que ya son adultos mayores, pero que tienen el poder, bueno, que lo reciban como sea, con una joven líder que de alguna forma los enfrenta y los apela,
con muchos grupos de jóvenes. Nosotros también tenemos organizaciones locales que están lideradas por jóvenes, está el grupo de Jóvenes por el Clima, ahí en los diferentes departamentos de nuestra provincia, pibes que son referentes y que se reúnen en espacios para discutir, para mantener la agenda ambiental vigente, que también interpelan a los intendentes y a los representantes de los diferentes departamentos a otra escala, ¿no? Sí, a la escala del territorio, y que son sumamente válidos y ojalá que sean escuchados y escuchadas. El cambio climático, y esto tal vez es una pregunta básica, pero digo es válida para que lo entiendan, la humanidad necesita esos mensajes repetidos para entender, ¿no? El cambio climático, ¿cómo afecta a los ecosistemas? Bien, bueno, primero que nada que entendamos de que el cambio climático a la escala de la que nosotros estamos hablando, que es el cambio ambiental global, está absolutamente comprobado que es la actividad humana quien ha acelerado procesos naturales, como es, en este caso, el aumento de la temperatura o la variabilidad, supongamos, de la temperatura. En este caso es justamente la emisión de gases de efecto invernadero, que son estos gases contaminantes, que son producto de actividades humanas, que obviamente los países del primer mundo, estos países desarrollados y líderes en las economías, al aumentar el consumo, al aumentar la producción, al aumentar sus actividades económicas, digamos, justamente por su crecimiento medido como crecimiento, entre comillas lo vamos a poner, se aumentan estas emisiones de gases que lo que hacen es el efecto invernadero. Imaginemos de que el efecto invernadero justamente es un nylon que tipo en forma de bóveda para contener la temperatura, y de esa forma se aumenta la temperatura media global, y con el aumento de la temperatura muchas consecuencias y muchas consecuencias a nivel climático, como por ejemplo en nuestra provincia es la crisis hídrica, ¿sí? Claro. La pérdida del recurso agua, que para nosotros está en nuestros glaciares, ¿sí? Por el derretimiento y el avance del derretimiento de estos grandes fuentes de agua, y por ende la escasez a su vez de precipitaciones y la modificación en las condiciones climáticas de la mayor parte del mundo, en algunos lugares con inundaciones y en otro lado con sequías, como en nuestra provincia. Sí. Eso es el cambio climático, y en donde no podemos negar nuestra responsabilidad, y en donde por mucho tiempo varios científicos estuvieron enfrentándose, o algunos decían que esto era un periodo más, digamos, de cambio climático que podía llegar a ser algo natural, y que nosotros estábamos siendo testigos de eso, pero no hay manera eso está directamente relacionado con la velocidad a la que se manifiesta, y con obviamente estudios científicos que demuestran de que está realmente agravado por la actividad humana. En ese sentido, somos responsables, y un día como hoy no podemos dejar de al menos reflexionar en los hábitos cotidianos de cada uno y cada una de nosotros. Soledad, si tenemos que hacer un mapa de cómo está el mundo, digo, hay países que vienen trabajando con el medio ambiente, o en que sus condiciones de desarrollo no afecten el medio ambiente porque entendieron que había que cambiar. ¿Cuáles son los que están mejor posicionados en el mundo con respecto a esto? Mira, en esa respuesta específicamente no la tengo, pero sí, definitivamente son los países europeos, no así en el caso de nuestro líder de América, como es Estados Unidos, que bueno, que lo demostró saliéndose del Acuerdo de París, pero sí hay países europeos en donde desde la producción de alimentos hasta que estamos hablando no solamente, o sea, de la alimentación y de la salud humana, hasta el tema del consumo y el consumo responsable, están mucho más regulados, hay mucha más conciencia ambiental, digamos, va por ahí, excede un poco al gobierno de turno, porque en realidad ya son las comunidades las que tienen la conciencia ambiental y la defienden, y ahí volvemos a hablar de estos jóvenes
y que son promotores, digamos, de esta conciencia y de esta información que nos faltó en las generaciones anteriores. Soledad, hablábamos la otra vez del tema de cómo de que todo es como una constante evolución, que en esa evolución o nos adaptamos o nos extinguimos. Es real que obviamente el cambio climático afecta a las especies. ¿Cómo las afecta? Y en ese caso hay algunas que no alcanzan esa evolución y se extinguen. Claro, exactamente. Bueno, es básicamente, a ver, no solamente el cambio climático, sino también el resto de las actividades humanas. La principal causante del cambio climático es la modificación del uso del suelo. Tiene que ver con la destrucción de bosques, o sea, los incendios, como por ejemplo lo que pasara con el incendio en la selva del Amazonas y las grandes extensiones que fueron incineradas, digamos, con toda esta, ya no sospecha, sino esta certeza de que es la intención del cambio de uso del suelo, que pase de ser de un espacio natural de bosque o selva nativa a un cultivo o un monocultivo que definitivamente para los grandes latifundistas o propietarios de la tierra son, digamos, más rentables que tener un bosque o una selva. Entonces el cambio de uso del suelo y por ende la actividad humana son los principales causantes. O sea, reconocernos como responsables y reconocer de que la destrucción de hábitat afecta a estas especies a las que vos hacías mención y que la principal causa es la destrucción del hábitat. No tienen dónde nidificar, dónde reproducirse, qué alimentos tomar, entonces comienzan a disminuir su densidad poblacional y muchas especies, sobre todo casos endémicos, que quiere decir son especies que son específicas de un lugar y que no se reproducen, crecen ni existen en otros espacios naturales, simplemente comienza la retracción poblacional y desaparecen. Y más allá de si tengan o no la capacidad de adaptarse, muchas veces no llegan ni a esa, digamos, posibilidad biológica innata de cada especie, ¿sí? Porque la destrucción del hábitat ya es condicionante. Qué terrible, ¿no? Pensar en eso, en que, primero en esto que decías vos de asumir, tenemos que hacerlo esto de asumir que somos los que estamos generando esa situación desde hace años, desde hace mucho tiempo, y a partir de ahí creo que hay que hacer el clic para empezar a cambiar. ¿Cuál es tu reflexión, Soledad, en el Día de la Tierra? Y obviamente tiene que ver con una cuestión que hay que repetirla, ¿no? Hoy es el día en el cual tal vez se presta más atención, pero no dejar de pensar en eso el resto del año. Bueno, eso, repetirla todos los días, repetirla con nuestras acciones, repetirlas con nuestras elecciones, ¿sí? Cuando vamos a elegir un producto para consumir, buscar el origen de quién produjo ese producto, si es un alimento, qué ingredientes tiene, qué procesos se realizan para la elaboración de ese alimento y si comprometen o no el ambiente. Por ahí suena un tanto exagerado y muchas personas dirán esto es imposible, no lo puedo lograr. En lo mínimo, en el compostaje o por lo menos hacernos cargo de nuestros residuos. No pensar en que porque yo ya lo descarté, porque a ti no me sirve, el que se tiene que hacer cargo de disposición, tratamiento, etcétera, es un tercero, ¿sí? Digamos un municipio o lo que sea. No, pensar desde antes, desde el momento del consumo hasta luego, digamos, en el momento del consumo, qué residuos voy a generar y en consonancia a eso también elegir lo que voy a poner en la mesa, lo que voy a traer a mi hogar, en qué lugares realizar mis compras, siempre promoviendo la economía social, los productores locales. Hay muchas alternativas. Desde el Instituto de Ciencias Ambientales lo promovemos como buenas prácticas ambientales y los invitamos a todos y a todas a ser parte de eso y a través de la empatía y la educación que sin duda es lo más importante para poder lograr un equilibrio y para defender y cuidar a nuestra madre tierra. Ojalá logremos ese equilibrio. Soledad, ha sido un placer poder hablar con vos. Realmente queríamos hacerlo.
Y bueno, nuevamente feliz Día de la Tierra y ojalá entendamos, asumamos sobre todo y cambiemos qué es lo que necesita nuestro planeta. Muchísimas gracias. Gracias Claudia, gracias a todos y todas los que nos escuchan. Un hermoso Día de la Tierra para todos y todas. Hasta la próxima, Sole. Adiós. Bueno, Soledad Brandi, bióloga, hablando con nosotros en este Día de la Tierra, para reflexionar sobre todo cómo actuamos, cómo vivimos y cómo queremos que sea nuestro hogar, que es la Tierra, en el futuro.